para mí más ricas de la exposición es la sección con documentación y explicaciones sobre el desarrollo de la arquitectura, y de hecho es uno de los puntos que vamos a tratar al final. Voy a terminar con esto, pero empiezo aquí para que recuerden cómo era el antiguo San Pedro. El antiguo San Pedro estuvo en pie hasta finales del siglo, mediados finales en parte del siglo XVI, es decir, cuando los españoles llegaron a América. Esa era la iglesia, perdón, ya está donde estamos. Estoy viendo para... Sí, regresamos al principio. ¿Cómo es? Es muy sencillo. Muy bien. Esta era la iglesia de San Pedro en Vaticano. Sí, de esto era lo que se conocía en el siglo XVI. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI, evidentemente con muchas añadiduras a través del tiempo, pero es muy importante para entender la historia del arte, y también no solo la historia del arte europeo, sino también la historia del arte de México, si tenemos presente que esta era la iglesia de San Pedro en Vaticano. Voy a dividir esta presentación en tres partes. Una es lo que concierne el desarrollo del retrato, el otro es la narración, y finalmente vamos a regresar a la arquitectura. Bueno, entonces vamos el retrato. Como ustedes ciertamente saben, la tradición de pintura y escultura romana tenía mucho interés en el retrato, en retratar a las personas como son. Entonces tenemos una serie de retratos de prácticamente todos los emperadores, y también de muchas personas común y corrientes que la suerte nos ha dejado retratos de muchas personas individuales, pues. Y entonces lo que tenemos en la historia de la iglesia es un interés en cómo retratar ciertos individuos que son importantes, fundamentalmente Pedro y Pablo, los santos Pedro y Pablo. Y los santos Pedro y Pablo, desde los primeros siglos, tienen características individuales. Ahora, eso no quiere decir que así eran. Cómo eran, en realidad no lo sabemos, pero desde el principio, por el interés en el mundo romano clásico, acerca de la individualidad de las personas, Pedro y Pablo tuvieron rasgos específicos que se mantienen a través de toda la historia del arte. Y aquí vemos a Cristo entre Pedro, que está la parte a nuestra derecha, y Pablo es el otro. Fíjense en Pedro, porque es muy característico. Tiene cabello blanco y barba, cabello corto, está un poco calvo, y así lo vamos a ver representado siempre. Y esto lo teníamos esta es una pintura que está en la exposición, muy interesante, por cierto, porque es uno de los documentos que nos informa sobre cómo era el ábside de la antigua basílica, que ya no existe, ¿verdad? Bueno. Y van a ver en la exposición Pedro y Pablo retratados en muchas obras a través del tiempo. Aquí nada más les enseño una, pues este es algo que es un dibujo bastante antiguo de la antigua basílica. Allá los ven retratados de nuevo, y no sé qué tan bien lo pueden ver, pero en esta medallita de aquí también están, y con estas mismas características. Y aquí está San Pedro, ¿verdad? Con Cristo en gloria, de hecho, en el paraíso. Ahí abajo, no sé si las pueden ver, están los 4 ríos, aquí los 4 ríos que salían del jardín del paraíso.
eran los 4 ríos más importantes del Medio Oriente. Y entonces tenemos el retrato de Jesús, que también eso se va desarrollando y, bueno, no solo desarrollando, fijando también en esta época con un hombre de cabello largo, barbado, tiene que ver con su papel como maestro. Hay otro Jesús que es un jovencito, pero de eso creo que no hay ejemplos en la exposición, tal vez sí, pero lo que tenemos es esto, que es el retrato que conocemos a través del tiempo. Y aquí, de nuevo, esta es en otra iglesia, San Vitalia en Ravenna, del siglo VI, y los tenemos de nuevo los dos con estos retratos que son tan específicos que se piensa que así debería ser, ¿verdad? Pero bueno, esa es la fuerza de la imagen a través del tiempo que nos ha fijado esos dos personajes con fisionomías específicas. Hay otros retratos en la exposición muy interesantes, también interesantes como obras. Este es un pedazo de un fresco, es una pintura sobre pared, y aquí lo ponen como Carlomagno o Carlomagno como David, es decir, en realidad, la verdad no sabemos quién era. Y de hecho, cuando uno ve la documentación sobre esa pieza, hay diferentes opiniones, y son opiniones porque no tenemos registro de eso. Formaba parte de una serie de reyes de la antigüedad judía cristiana, de hecho en la iglesia de San Juan de Letrán, que es otra de las basílicas de Roma. Eso es importante también entender, que los museos vaticanos recogen piezas de arte de diferentes tipos de técnicas, etcétera, de no solo cosas que estaban en San Pedro, sino también cosas que estaban en otras iglesias romanas que a través del tiempo fueron cambiadas, fueron remodeladas, y entonces muchas cosas fueron a dar al Museo del Vaticano. Es el caso de este retrato, que era uno de toda una serie que estaba en San Juan de Letrán. Y también, como aquí dice toda la información, pero también como aquí habla del proceso de remoción de la obra, de la pared. Hay cosas también en la exposición, y por eso también les quise enseñar esta obra, que son muy interesantes en términos de la historia del arte, en términos de materiales. Esto es un fresco, es decir, está pintado sobre una superficie, un muro que todavía está mojado, pues entonces la pintura absorbe la pintura y llega a ser parte de la pared. Ahora es una parte mínima en superficie, pero si ven esto en la exposición van a ver cómo la pieza está a su vez montada en otra base, que es este fondo como neutro, pero pueden ver el mínimo, la pared, la parte superficial de la pared que fue removida y pegada en otra parte. Esto es el método, pues, por el cual los frescos muchas veces han llegado a nosotros, especialmente estos bastante antiguos. Bueno, no voy a entrar en detalles de cada una de ellas, sino no vamos a terminar. El pintor aquí fue muy famoso, trabajó no solo mucho en Roma, pero también llegó a trabajar en Florencia, en Orvieto, era uno de los pintores importantes de principios del siglo XV en Italia. Nada más, para cuando menciono San Juan de Letrán, en Roma hay una serie de basílicas que son todas antiguas, no tan antiguas como San Pedro, aunque en algunas partes sí, pero este es un mapa también antiguo del siglo XVII, con las basílicas, las diferentes basílicas de Roma. San Juan de Letrán es la del medio, porque San Juan de Letrán hasta la fecha es la parroquia de Roma como ciudad.
es la parroquia de Roma, San Juan de Letrán. Y lo que tiene de muy antiguo San Juan de Letrán es un bautisterio, es uno de los bautisterios más antiguos hechos que existen, pero eso es turismo. Bueno. Otro retrato, y les digo, el retrato es una obsesión en el arte occidental. Otro retrato es este. Este de hecho ni viene de Roma, viene de un palacio en el norte de Italia. Llegó a Roma porque deshicieron el palacio, pues, o la pared donde estaban una serie de retratos de hombres ilustres. Llegó a una colección particular y fue donado a los museos del Vaticano a principios del siglo pasado. Entonces, nomás digo eso también para que se den cuenta de la importancia de esa colección, que no es solo una colección de la iglesia de Roma, sino una colección que ha recopilado objetos de muchas partes. Y este es un ejemplo. Este es un retrato en blanco y negro, ¿verdad? Que formaba parte de una serie de retratos redondos. En este caso, se le ha... bueno, aquí el pintor no sabemos con precisión la discusión, pero el personaje parece ser un arquitecto muy importante. Este fue uno de los arquitectos de la Basílica Romana de San Pedro, la que existe hoy. Entonces, él fue involucrado en la construcción del San Pedro en el Vaticano actual, este individuo, por lo menos eso es y nada más para que vean, de aquí vienen las ideas acerca de este retrato, porque entre los hombres ilustres se pensó que este también tenía que ser uno de ellos, y los rasgos fisionómicos se parecen a este individuo que está en uno de los frescos del Vaticano que hizo Rafael, y este es Euclides, como Euclides, este viene de... pues es muy famoso, probablemente lo conocen, está en el Vaticano, en el Palacio del Vaticano, y son los sabios, pues, de la antigüedad, pero muchos de ellos son retratos de personas del siglo XVI. Entonces, por eso Euclides está allá abajo, a la derecha. Y bueno, aquí hay mucha discusión si debe ser si otros, si uno es Leonardo, si el otro es Miguel Ángel, etc. Pero Rafael, Rafael, que pintó eso, probablemente es este que nos está viendo hacia afuera, ¿verdad? Porque para autorretratarse tenía que verse él mismo en un espejo. Bueno. El otro fragmento de frescos y de pintura mural es que vale mucho la pena, si no lo han visto con cuidado, que lo vean, porque tiene el dibujo, pero es un dibujo que está hecho con un instrumento puntiagudo. Si están las líneas del dibujo general de la figura y se pueden ver ahí en la superficie. Uno se pregunta muchas veces, mucha discusión sobre cómo se hacían estas cosas, y aquí, teniendo obras originales, podemos ver detalles que en fotos, como pues aquí no lo vemos, pero si lo ven en la pieza que está en la exposición, van a ver las líneas en el ropaje, alrededor de la cabeza. Es decir, se puede uno acercar más a la hechura de la obra. Es una ventaja de poder ver obras originales, cosas que se ven, cosas que no se ven en las fotos. Este pintor era muy conocido en su tiempo, hizo una serie de frescos. Esto es pintura al fresco. La pintura al fresco está
hechas sobre una pared mojada para que así absorbe el color. Y esta es otra pieza, esta sí está en el Palacio del Vaticano, y como ven aquí, en este caso todos son retratos, o sea, son individuos bien reconocibles. Todo el mundo que estaba en Roma en esa época iba a saber quiénes eran cada una de esas personas. Bueno, el ángel sí no es retrato, eso sí, pero lo puse por esta cuestión de la pintura al fresco, que es algo que pueden ver en esta exposición. Es extremadamente raro que se puedan ver estas cosas, entonces aprovechen que aquí están. Bueno, en esto de la particularidad de los individuos, el problema del retrato es algo que preocupó mucho en el Renacimiento, justo en estos siglos. Y nada más les estoy enseñando aquí este es otro fresco, no está en exposición, evidentemente, es Masaccio, es un pintor florentino que después también trabajó en Roma. Pero aquí vemos una serie de retratos, lo pueden ver muy claramente. Si ven, cada uno de estos personajes es alguien distinto, son cualquier persona en Florencia a principios del siglo XV podía haber dicho: este es fulanito de tal, este es su hijo, este es su primo, todos son reconocibles. Y además hay otra cosa, y por eso lo puse ahí. Está San Pedro pintado sobre una tela, es como un tapiz, y es el San Pedro que hemos visto a lo largo de todos los siglos, ¿no? Con su cabello blanco, gris, corto y la barba. Y es el San Pedro en un tapiz que se ve tan verdadero como todos los demás, hasta tiene sombra. Es una cosa muy, muy curiosa, si no sé, estás a entender el interés de este pintor en representar las cosas como las veía. Y además hay otro detalle aquí que es interesante, que aquí tenemos un autorretrato, que es el personaje que ve hacia afuera. Les enseño esto también para que vean la complejidad que es el género de retrato y todo lo que hay a lo largo de la historia del arte. Llegamos aquí en el siglo XV, en el que son importantes las figuras de la historia religiosa, pero también son importantes los individuos de la época y el propio artista que se retrata junto con ellos. Entonces hay sigue el interés en los retratos, pero es un interés muy propio también de esta época. Y finalmente tenemos es de Gian Lorenzo Bernini. La obra creo que puede ser un autorretrato, también tiene todo el rasgo del rostro de 3/4. Tenemos autorretratos de este arquitecto, escultor muy importante para la Basílica de San Pedro la Nueva, la que existe ahora. No sé por qué no lo pusieron, pero para mí que es autorretrato de muy joven. Hay autorretratos de él también de más grandes, y sí se parece, pero bueno, es retrato, eso sí. Si es Bernini de jovencito o no, pues eso tal vez está en discusión. Es muy bello, esta es una de las obras muy bellas de la exposición, a mi juicio. Bueno, una otra categoría que es muy importante en la historia del arte en general y ciertamente en la historia del arte occidental es la cuestión de la narración, las historias, la representación de las historias. En la antigua iglesia de San Pedro, las historias estaban representadas en las paredes. Había dos registros de pinturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos algunos registros en dibujos, pero son dibujos bastante no muy detallados, pero hay muchos ejemplos
de este tipo de iglesia con este arreglo, ¿no?, de las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento en paralelo a lo largo de la nave. Es lógico también el lugar que uno ve las cosas en secuencia, entonces uno podía seguir toda la historia de las historias bíblicas caminando a lo largo de la nave de la iglesia, y ese era el caso del antiguo San Pedro. Aquí hay otro dibujo. Cuando se destruye la iglesia en finales en el siglo XVI y XVII, para construir la nueva, la que está ahora, se hicieron algunos dibujos, por eso les estoy enseñando aquí, y ven que en las paredes los dos registros de narración, y arriba los santos que eran más o menos retratos, ¿verdad? Ese era, a lo largo de la nave había ese registro histórico, y también de histórico en cuanto a retratos de personas famosas, santos, pues eran santos famosos en la historia de la iglesia. Bueno, en la exposición hay unas obras realmente extraordinarias también en pintura, que son de ese ejemplo, el género de la narración. En la antigüedad también había eso, pero no tan, bueno, hay mucho que no sabemos, porque no tenemos esculturas, no tenemos tanto de otro tipo especialmente de cuadros, ¿no?, de pintura. Había eventos que se representaban en una escena. Lo que es muy notable en la historia de la pintura cristiana es esa cosa de las secuencias, de contar una historia de principio al fin, y eso viene paralelo pues al desarrollo de la importancia del texto que se lee. Entonces hay un inicio y hay un final para toda una serie de eventos que vienen uno tras otro. Esa manera de entender la historia y de imaginarse las diferentes escenas a lo largo del tiempo, eso llevó a ese interés en las secuencias que vemos en muchas iglesias de la Edad Media. Ahora, en la exposición no hay secuencias, pero hay varios cuadros que son muy interesantes en cuanto a lo que cuentan y al género de pintura, de arte que llamamos narrativo. Este es creo que está en la exposición, sí, ¿verdad? Sí. Marcello Venusti era un colaborador, amigo de Miguel Ángel, y Miguel Ángel hizo le dio la idea. Había seguramente un dibujo que él hizo para Venusti, y Venusti utilizó el dibujo para hacer varias versiones de eso. De hecho, son bastantes las que hay distribuidas en museos en todo el mundo de la escena de la Anunciación. Este es nada más para que vean. Les traje otro que está ahí está en Florida, de acá, pero ven que es exactamente la misma escena. Es decir, aquí estamos frente a una obra de un gran maestro que se lo dio a uno de sus colaboradores, y su colaborador se hizo famoso a través de esto. Entonces, además es una manera no tenemos tiempo aquí de ir en entrar a toda la historia de cómo se representa la Anunciación en diferentes épocas, pero esta es muy particular. Y de hecho la importancia de esto es que la composición es de Miguel Ángel. Entonces vemos a una Virgen parada, eso muchas veces más bien está hincada, ¿verdad? O está en una actitud de oración. Aquí se ve que el ángel la sorprendió estar parada,
También el ángel está medio desnudo, eso es muy de Miguel Ángel y nada común en otras representaciones de la Anunciación. Y el contraste, el juego de movimientos entre los dos también es algo que ciertamente le debe haber interesado Miguel Ángel. Hasta donde sepamos, Miguel Ángel mismo nunca pintó eso él, pero bueno, le dio el dibujo de las ideas a Venusti, que fue un colaborador de él muy famoso. Es por Venusti que sabemos cómo era la Capilla Sixtina, la pintura del fondo, que después otros pintores vistieron las figuras, ¿verdad? Y después figuras que Miguel Ángel había dejado desnudas, pero Venusti hizo una copia de la pared de fondo del juicio final de Miguel Ángel cuando todavía estaba como Miguel Ángel la pintó. Si saben, es esto. Con la Contrarreforma se quiso vestir las figuras más de lo que estaban, que era un juicio final con muchos desnudos, incluyendo santos desnudos. Y claro, eso tiene además un significado importante porque en el paraíso no se necesita ropa. Pero pues con la Contrarreforma hubo problemas con eso, entonces vistieron los santos. Pero Venusti nos hizo el gran favor de hacer una copia de la pintura del fondo de la Capilla Sixtina, como estaba cuando Miguel Ángel la terminó. Y eso, bueno, son otras historias detrás de estas obras. Es muy interesante también aquí, pensando en Miguel Ángel como el autor, digamos, intelectual de esta composición, no solo el ángel más desnudo de lo que normalmente lo vemos, sino también que se ve el cuerpo de la Virgen debajo de Miguel Ángel en la figura humana tal cual, ¿no? Es curioso, en casi todas las versiones lo único que cambia es el piso. Le ponen diferentes dibujos. Donde está recargado. Sí, también el mueble, claro. Sí, todos los accesorios, pues, pero la composición como tal sigue igual. Bueno, este cuadro está aquí. Lo que hice fue buscar en la exposición cosas que podían llevar a discutir ciertos elementos de la historia del arte que son importantes y que se ven reflejadas en estas obras. Se podría decir mucho más, pero escogí este cuadro y otro que vamos a ver dentro de un momento, porque los dos tienen que ver con Caravaggio. Y Caravaggio, como saben, es un pintor que ahora es es el gran pintor, que esté de moda más o menos, pero realmente gran pintor. Y hay dos cuadros en la exposición que nos llevan a pensar en Caravaggio, que tienen que ver, de hecho, con Caravaggio. Son reacciones a obras del Caravaggio. Este es el Guercino, un pintor napolitano, me parece, pero trabajó en Roma y hizo esta pintura del Santo Tomás, que dudaba, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús. Jesús se aparece y le dice: pon tu mano en la herida de mi costado, y verás que soy yo, pues. Entonces es este momento. Esto es en 1621, y los que saben algo de Caravaggio ciertamente conocen esta obra. Este es Caravaggio unos 1020 años antes, sí, relativamente poco tiempo antes que pintó esta composición del mismo evento.
Entonces vemos a Caravaggio como Caravaggio, ¿verdad? Con una concentración muy fuerte hacia el fenómeno, pues, del costado de Cristo y de Santo Tomás, que le dijo: mete tu mano, pues sí, ahí mete, ¿verdad? Y además Jesús te agarra la mano para que lo haga. Y todos se concentran absolutamente sobre eso, todos los apóstoles. Uno, aquí está San Pedro en con sus rasgos desde lo paleocristiano, y concentrándose en este hecho de la metida de la mano en el costado de Jesús para reconocerlo. Hay cosas hasta muy, lo que la mano así está un poco rota, así como que son cosas que indican tensión no solo anímica, sino también los mismos materiales. Y bueno, este cuadro hizo fue muy famoso en su tiempo. Caravaggio tenía un público de conocedores que le compraban obras en el momento que las terminaba, pues cardenales que estaban en Roma desde su época más feliz en cierto sentido. Y es muy interesante ver cómo de esta composición seguramente sale la otra, que es una reacción, pero como que ya no hay que ir tan lejos, ¿no? Así como que es un calma, ¿no? Y eso es una reacción que en pintura que corresponde de todo lo que sabemos del mundo artístico de ese tiempo en Roma, que Caravaggio era un personaje que hacía cosas que sorprendían y también escandalizaban. A veces pues hay cosas que tuvo que, ahorita les voy a enseñar justo una que tuvo que volver a hacer, pero vemos aquí muy claramente que si se entiende mucho aquel cuadro, si se conoce este desafortunadamente no está, pero sí está el otro, ¿no? Que es una respuesta a esta composición también en Roma poco tiempo después. Pues aquel es un cuadro muy bello, pero es un cuadro mucho más decoroso, digamos, ¿no? En términos sí, de lo que se habla de decoro. Es muy bello el cuadro de los chinos, y son cosas que aquí es difícil que veamos estas obras en original. Entonces hay que aprovechar. También fíjense que el Cristo es un Cristo triunfante, hasta con su estandarte, su estandarte, ¿no? Es un Cristo resucitado, con toda la parafernalia del Cristo resucitado, discreto, pero mientras aquí es un hombre fuerte que quiere que el otro lo crea y crea que es él, ¿no? Muy concentrado en la presencia humana de esta figura. Y también ahí también, y por eso puede uno pensar que seguramente, bueno, es seguro, ¿no?, que sí, el chino conoció esta composición, y esta fue su respuesta en un tono. Y aquí de nuevo vemos a nuestro San Pedro con sus rasgos desde el siglo paleocristiano, desde los siglos paleocristianos. Y hay otro cuadro en la exposición. Este es Guido Reni también de la misma generación, alrededor de 1620, que es una representación del evangelista San Mateo. San Mateo aquí se representa como un hombre ya anciano que está tomando dictado de ese angelito, y el angelito está contando en los dedos, porque el evangelio de San Mateo empieza con los antepasados de Jesús. Entonces dice todos los nombres, que primero después después etcétera, etcétera. Y es la genealogía de Jesús. Y el otro, que es un hombre rudo, pero le está poniendo atención a este angelito muy suave. Es una composición muy directa,
de hecho mucho más caravallesca que la del otro pintor, pero esto también viene después de toda una discusión y un evento artístico en Roma que tenía que ver con Caravaggio, en el que hubo una discusión fuerte y Caravaggio tuvo que cambiar algo. Caravaggio pintó este cuadro, que se lo enseño en blanco y negro porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, estaba en un museo en Berlín y es donde sabemos fue destruido. Y esto es de nuevo San Mateo con el ángel. Este es Caravaggio y vemos a este San Mateo, que también es un hombre muy rudo, pero imagínense esto encima de un altar y lo que vemos es el pie sucio de San Mateo directamente encima del altar, cosas que, bueno, por más, ¿verdad? Y también el ángel es más como es una figura un poco ambigua en términos de género, ¿verdad? Sí, andrógino, y le está guiando la mano a este santo que se ve extremadamente, que ni sabe escribir, de hecho es un poco la idea, sino que este angelito le ayuda a escribir y tiene una apariencia así como medio coqueta. Bueno, este cuadro, de nuevo la iglesia por la cual lo pintó, que bueno, todavía existe, la capilla dedicada a San Mateo, y iba a ser el cuadro sobre el altar principal. A los lados hay dos cuadros de la vida de San Mateo, la vocación y el martirio. La capilla existe, ahí están esos cuadros, pero no está esta pintura, porque esta pintura fue rechazada. Entonces, de inmediato alguien la compró, porque Caravaggio tenía mercado entre gentes conocedoras en su tiempo, y hizo otra. Ahí sí tuvo que hacer otra, que es esta. Y vemos un San Mateo que puede estar sobre un altar mayor, ¿verdad? Con un ángel que es un ángel que también está contando las generaciones de los antepasados de Jesús. Y tiene sus cosas un poco audaces, ¿verdad? Bien, este banquito está a punto de caerse, y aquí está el altar mayor, ¿verdad?, de la capilla. Entonces sí hay cosas muy de Caravaggio, pero ciertamente no tiene la audacia de esta otra versión, que, como les digo, desgraciadamente ya no existe, ¿no? Bueno, tal vez alguien nos copió y un día después nos van a dar una sorpresa, pero no, hasta donde sabemos, no, pues. Entonces, lo que estamos viendo aquí, bueno, es el retrato de un evangelista, pero también una manera de contar que era muy novedosa en el siglo XVII. Y que está en la exposición, vemos también a un San Mateo, así como un poco rudo como personaje, y el angelito le está también contando las generaciones. Y de nuevo estamos frente a una obra que ciertamente tiene que ver con toda la historia de la otra obra, de las otras dos obras, y esta historia del San Mateo que Caravaggio tuvo que repetir. Y está un poco como en medio, ¿no? Sí, el santo es rudo, pero bueno, no. La relación es entre un jovencito, un niño, y un hombre anciano. No hay otra complejidad aquí que uno puede pensar frente al otro cuadro. Pero es muy tierno, y de nuevo son esas cosas que es un privilegio poderlos ver aquí, estas obras. De esta no voy a hablar mucho, pero esta es mi manera de ver, está en el programa, en el anuncio pues, de la exposición. Pero ciertamente es una obra
muy, muy importante. También muy interesante en términos de qué es lo que se representa, y lo que vemos aquí es una escena de una colección de santos. Eso es muy común, lo que llamamos la sacra conversación, cuando hay varios santos de diferentes épocas que se encuentran en el mismo lugar. Pero también hay una aparición acá en el cielo, pero están los frailes franciscanos acá atrás, que son los dueños, pues, los de la iglesia donde estaba este cuadro, que es un cuadro que se hizo para franciscanos. Entonces aquí se tiene no solo una presentación de santos, sino una narración que tiene que ver con posiblemente con una cierta devoción por parte de los frailes, porque estos son santos, y esto no queda claro si son o no son. No conozco en detalle, en este caso no conozco la historia detrás de este cuadro, pero todos estos cuadros del siglo XVI, XVII especialmente, muchas veces tienen elementos que nos hacen pensar en el contexto específico para el cual fueron pintados, porque hay cosas curiosas, como son esos dos frailecitos de ahí. Bueno, déjame regresar a continuar. Ya, creo que está bien. Bueno, como les decía, uno de los eventos de la historia del arte, de la arquitectura occidental, más importantes, bueno, fue la construcción, toda la historia de este edificio, pero también su destrucción en el siglo XVI. Ahora, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad?, hicieron una iglesia nueva, pero también hay que pensar lo que era haber tumbado una iglesia que era, bueno, no propiamente de la época de San Pedro, pero ciertamente de la época de los primeros siglos cristianos, tirarla para hacer una nueva. Eso nos indica un evento, fue un evento que causó mucha discusión en Roma, no solo en Roma, en el mundo donde eso se sabía, no es como ahora que todos sabemos todo al mismo tiempo, pero ciertamente en Roma sabemos que hubo discusión, hubo gente que estaban muy contrarios a eso. Claro, el Papa tenía todo el poder del mundo, no había modo de hacer manifestación y que se hubiera cambiado de idea, pero sí se hizo algo en el siglo XVI, en el siglo XVII, se hizo una construcción completamente nueva, y claro, había que hacerla también para que para que se dijera que era una cosa mayor, y sí, evidentemente en muchos sentidos sí fue una cosa mayor, pero sí fue un evento también bastante traumático en términos arquitectónicos y también de tradición pictórica. La iglesia ya esta es una reproducción de un dibujo. La iglesia era muy elaborada, ya en el siglo XVI se le habían añadido capillas a los lados, también aquí todos estos fueron añadidas, pero era la basílica antigua, en forma de cruz, con una gran nave central, 5 naves laterales, es decir, 2 por cada lado. Era una iglesia muy, muy grande en su género, y también este gran atrio al principio. Actualmente en Roma existen algunas basílicas, no de la misma época, sino de unos pocos siglos después, como esto que es Santa María de Nueva York, y aquí podemos tener una idea de cómo pudo haber sido el interior de San Pedro en sentido general. Claro, también esto es un interior
que es del sexto siglo esta construcción, pero rehecha, redecorada a través del tiempo también. Pero esa era un poco la apariencia, digamos, en sentido muy general, de lo que era el antiguo San Pedro. Está esta, y también San Juan de Letrán también tiene su estructura fundamental antigua. Nada más para que sepan aquí lo más, bueno, aparte de la estructura, tiene una serie de decoraciones en mosaico aquí y aquí a lo largo de la nave, que sí son de la época de la construcción original, pero bueno. Y lo mismo son elementos en la nave, son narraciones, ¿verdad? Mientras al fondo también es narración, pero con unas figuras centrales, las más importantes al centro, ahí arriba, en la parte central arriba. Y bueno, con esto conocen, esta es la Capilla Sixtina, que se empezó a decorar a principios del siglo XVI. Y aquí, bueno, todos lo que es más conocido, evidentemente, es la bóveda y las pinturas así en la parte superior, y el ábside, que son la pared del ábside, que son de Miguel Ángel. Pero a lo largo del cuerpo de la capilla hay una serie de pinturas narrativas que son más antiguas. Es lógico, ¿verdad? De la parte más baja fue la parte que se decoró primero, y en estas pinturas, en varias, hay edificios importantes, y nada más les voy a enseñar dos, porque probablemente reflejan lo que se estaba empezando a hacer en la basílica antigua. Tenemos esta, que es de Botticelli, pintor florentino, fue a Roma a trabajar aquí en la Capilla Sixtina, en parte baja, y aquí la historia es la tentación de Jesús, pero está aquí, está Jesús con el diablo, aquí está también, bueno, aquí lo lleva, cuando el diablo lo lleva encima del templo y le dice, si eres Dios, échate de aquí, acá nada te va a pasar. Y acá también otra, es decir, la historia bíblica está acá. Aquí hay todo lo que estaba pasando abajo, pero la traje porque aquí está Jesús con el diablo encima de lo que sería el templo de Jerusalén. Claro, el templo de Jerusalén nunca se vio como esto. Pero lo que es interesante es que lo que estamos viendo es una basílica, ¿ya? Es una basílica bastante parecida a lo que sería la de San Pedro. Y en otra pared, esto es otro pintor más o menos de la misma época, vemos a Jesús dándole las llaves a San Pedro, ahí San Pedro de nuevo en su fisionomía como siempre, con el templo, y esta vez el templo es una estructura de forma de planta central, una figura con cúpula. Este tipo de construcción en Roma lo conocían muy bien porque está el Panteón, que es una estructura romana que tiene una gran cúpula. Entonces, ya en estas pinturas y en otras, no hay tiempo de entrar a este tema, pero están los pintores que estaban en Roma justo antes de que se empezara a tirar la iglesia de San Pedro, pero de todos modos estaba en el aire esta cosa. Entonces, que están ellos haciendo referencias a arquitectura sagrada y de diferentes formas. Y era muy importante para la cuestión de la cúpula, de la destrucción de San Pedro Antiguo, era esta noción del
gran templo de planta circular, donde hay cúpula. Claro, el San Pedro actual, el que se hizo después de esto y se terminó a principios del siglo XVII, no es de planta circular, es gran cúpula, pero con nave también. Es una combinación de dos tipos de arquitectura sagrada. Pero estos pintores hacen referencias a estas tipologías arquitectónicas que tienen que ver con la situación del tiempo, ¿sí? Esta es una planta de Roma. Allá está, acá está San Pedro del Vaticano, que está del otro lado del río, ¿no? Porque eran las afueras de Roma. Y vemos aquí, esta es la base de la cúpula que todavía no se termina. Si ven este circulito ahí, es San Pedro ya en construcción. Y hay bastante registro de este tipo de dibujos y bueno, en este caso es un plano de la ciudad donde se sigue esta obra. Este es uno de los frescos que hizo Rafael adentro del Vaticano. Y ¿sí ven esta fachada? Esta es la antigua basílica, la fachada de la antigua basílica de San Pedro. Ven la fachada, y aquí justamente con la decoración en mosaico sobre la fachada que vimos en otro de los dibujos, que tenía sobre la fachada un Cristo en gloria entre apóstoles. Entonces, este es Rafael, que está también, en cierto sentido, ya en esa época ya se había iniciado la destrucción de la antigua basílica, y entonces los propios artistas están conmemorando la antigua basílica de alguna manera, ¿no? Está interesante esa. Una de las cosas, una de las piezas que en términos de historia de la arquitectura muy importantes de la exposición es este dibujo, esta planta, esta de aquí, porque lo que tenemos aquí es el original. Esta planta que es una de las tantas, de los tantos planos que se hicieron justamente para solucionar cómo iba a ser esta basílica, especialmente la parte absidal, en el ábside, con el problema de la cúpula. Y la de allá de la derecha es lo que finalmente dibujó. Esto sí ya no es dibujo, es un grabado, pero lo que finalmente el que dio la solución fue Miguel Ángel. Cómo construir, cómo hacer una cúpula de gran tamaño sin que se les cayera, ¿verdad? Aquí es muy sencillo esta cosa. Así, es decir, el gran problema era cómo hacer una cúpula del tamaño que tenían y cómo sostenerla, ¿no? Y fue Miguel Ángel que con buen sentido del peso del mármol, que hizo este plano, y que fue el que finalmente se construyó. Ahora, Miguel Ángel quería esto, que no es una basílica, sino es una iglesia de planta circular. Es algo más cercano a lo que es el Panteón, no es igualito, pero aquí es una estructura. Aquí estaría la entrada y acá la gran cúpula, que sería la parte central de toda la estructura. Eso, bueno, entonces no se hizo eso porque lo que se quería
se quería conservar la nave también, la nave procesional, también para cuestiones litúrgicas era necesario tener también la nave. Entonces, bueno, hubo hay muchos más dibujos que les podría enseñar de todo este proyecto, que fue muy complejo y también con accidentes graves, ¿no? De muros que se les cayeron, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es interesante es que aquí pueden ver esto, que es uno de los planos que siguen. Esta hubiera, si la hacen, esta no son 5 naves, sino 7. Pero desde el principio es claro que lo que querían era una gran construcción que reflejara la grandeza de la otra, pero mucho más grande. Este es un esquema donde vemos dónde estaba la basílica original, que era esta, ¿verdad? Y cómo lo amarillo es la iglesia actual, ahora con la plaza, esta plaza que es de Bernini, que es una obra posterior, pero en continuación con la reconstrucción, la construcción de la nueva basílica. La antigua basílica no era nada pequeña, era también muy grande, pero claro, querían algo más, que es lo que vemos hoy en día. Esto, evidentemente, toda esta historia es importantísima para la historia de la arquitectura en Occidente, no solo es cuestión de arquitectura eclesiástica, pero arquitectura en general, porque era en las iglesias donde se hacían las cosas mayores en términos de arquitectura. Una cosa que cuando uno tiene, para entender la historia, uno tiene que tratar de imaginar cómo era en aquel tiempo y qué cosas estaban haciendo y cómo era el asunto. Bueno, la construcción de la nueva basílica duró mucho tiempo y duraron la antigua, que aquí todavía está un pedazo de la antigua, ¿verdad? También se seguía usando, y esta es la nueva en construcción. Ya el ábside de la nueva estaría por aquí cuando se terminó de hacer, pero vemos una escena, y de eso hay bastante documentación de este tipo, dibujos de artistas viajeros, muchos de ellos que iban a ver y hacían dibujos de las obras, ¿no? Cómo iban las obras. Y nada más, estos dibujos nos ayudan a entender en cierto sentido, bueno, lo impresionante de la nueva estructura, pero también el trauma de la pérdida de la antigua, y un poco la situación que duró años esto, ¿no? Mientras acababan de decidir cómo iban a hacer la cúpula, la parte de la cúpula se había caído porque no estaban bien los soportes. Entonces, esta es una cosa que nosotros hoy en día lo vemos, hablamos, bueno, estaba la vieja basílica, después hicieron una nueva, y sí, pero todo el tiempo que eso duró también debe haber sido bastante traumático. Bueno, y lo sabemos también porque hay escritos sobre eso, porque hay gente que se oponía a la destrucción de la antigua. Y entonces, bueno, la nueva era problemática, costaba un montón de dinero, de dónde iba a venir, etcétera, etcétera. Y en Roma hay otras basílicas antiguas de las paleocristianas, pues, o asociados a los primeros siglos del cristianismo en Roma, que hay escritos también que hablan de que hay que visitar las iglesias viejas. Entonces, sí había, son problemas que uno solo puede como captar a través de escritos, a través de dibujos como esto que nos enseña una escena, pues, de ruinas finalmente, aunque unas son ruinas porque las están destruyendo, estas son ruinas porque no las acaban de construir. Entonces, ¿dónde está la iglesia de San Pedro y el Papa en dónde estaba? Pues probablemente en la Capilla Sixtina,
que es lo único que era de completo como iglesia en lo que es el Vaticano. Que era la Capilla Sixtina, pues ahí estaba, eso sí se podía usar como iglesia, pero todo esto era una escena bastante caótica. Me encanta esto. Y les digo, esto lo vemos en varias fuentes de este tipo. El drama, pues, o la historia difícil de la nueva construcción. Y voy a terminar con esto. Estamos en principios del siglo XVI, y en principios del siglo XVI es cuando se descubre América, ¿verdad? Y una de las cosas que ahora sabemos, porque se han hecho más investigaciones, y en el caso de Huejotzingo se hizo arqueología. Entonces en Huejotzingo, si ustedes van a Huejotzingo, lo que ven hoy en día es esta iglesia, que es la final, es una gran iglesia en piedra. Pero lo que sabemos ahora es que en Huejotzingo, la primera iglesia y la segunda, esta es la segunda de hecho, era una basílica, una iglesia mucho menor, y era, aquí ven la estructura, ¿no? La nave central, las naves laterales, la basílica sencilla de 3 naves, pero era una basílica. Y la forma basilical es la forma que se asociaba con el antiguo San Pedro, con la iglesia primitiva. Entonces eso tenía un valor para los frailes, ciertamente eso tenía un valor importante. No se ha hecho mucha arqueología en otros sitios, en sitios del siglo XVI de estos conventos, pero seguramente si se hace, esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar primeras iglesias que cuando son bastante grandes van a ser basílicas. Y esto estamos en la época cuando se está decidiendo, ya para esta época se está destruyendo la antigua basílica de San Pedro para hacer una cosa nueva. Y bueno, nada más, no sé si conocen, este es un sitio muy bello de Cali, donde se conserva todavía lo que es una basílica de mediados del siglo XVI, también esta sí, muy notable, ¿verdad? Y esta ya era la iglesia principal que duró, ya no tanto, ya es ruina también, pero esta es una basílica en toda forma, como muchas que había y hay todavía en Roma, todavía hay iglesias basilicales de los primeros siglos, como les enseñé, Santa María la Mayor, mucho más decorada, pero la estructura es esa. Y finalmente nada más les enseño esto también esta es una pintura mural en Huejotzingo, donde tenemos este esquema de los apóstoles a los lados de la cruz, que también es un esquema paleocristiano. Es decir, todo esto es para que podamos situar lo que estaba sucediendo en Roma, también situarlo en respecto con lo que estaba sucediendo acá. No son, evidentemente, no todos los que venían acá, no todos los frailes habían estado en Roma, pero muchísimos sí, y ciertamente conocían esa historia y la importancia de la estructura basilical, porque además hay en otras partes, también en España, es decir, no tenías que ir a Roma para ver ese tipo de arquitectura que se asociaba con los primeros cristianos. Primeros, sí, no, ¿verdad? Pero ciertamente con la antigüedad cristiana. Y eso, pues, podemos celebrar el nuevo San Pedro, pero el antiguo también fue muy, muy importante. Y aquí en la exposición hay varias obras que son referencias a esa iglesia antigua. Aquí, bueno, ustedes saben, estos son los primeros 12 frailes que vinieron, así tenían muy presente lo apostólico. Entonces también por eso
la estructura basilical era importante porque se asociaba con San Pedro, con los apóstoles, y eso era algo que conformó también el establecimiento de la iglesia en la Nueva España. Y no sé, pero seguramente muchos de ustedes conocen esto viene del libro de Rodrigo Valadez, y es justamente una imagen de un fraile franciscano que está en una iglesia, está predicando a los indígenas. Estos está este monstruo debajo del púlpito que simboliza como el demonio, por encima la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y aquí vemos, está indicando estas pinturas en paralelo que están a lo largo de una nave basilical, que es justamente lo que teníamos en el San Pedro del Vaticano antiguo. Y este fraile luego conocía las basílicas que están en Roma. Entonces hay relaciones aquí que se pueden hacer con la propia historia de la Nueva España. Y finalmente les enseño algo pero que tiene que ver, que es parte de esta misma historia. Esta es una iglesia de misión jesuita, en la Sierra Tarahumara, y si ven lo que es una basílica, es pequeñita, pero es una basílica. Esta ya es del siglo XVII. El jesuita que construyó esta misión era siciliano, y antes, y sabemos porque dejó documentación, cartas, que antes de venir de pasar a España, pues de Sicilia se fue a Roma, estuvo en Roma, y él dice que visitó las antiguas basílicas. Ya estaba el Nuevo San Pedro no lo menciona, pero sí dice que fue a visitar las antiguas basílicas que todavía había en Roma, y todavía los hay, y llega a la Sierra Tarahumara y eventualmente construye esto, ¿no? Que es un pequeñito, es una basílica de tipo paleocristiano romano, y ahí todavía está, que es, pueden ver, es una basílica muy sencilla, nada más de 3 naves, nave principal y naves laterales, pero muy claramente un tipo de arquitectura que nos recuerda lo que son los orígenes de la arquitectura cristiana en Roma. Y creo que eso termina. Preguntas o comentarios, creo que sí se puede, ¿verdad? Sí, solo les pedimos por favor que levanten su mano, les acercamos el micrófono y vamos a tomar primero nota de todas las preguntas y después la doctora contestará a todas juntas. Si quieren levantar su mano, por favor. Si no hay. Pues dale un segundo, le acercamos un micro. Buenas tardes, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Tengo una duda. Nos dijo que la Capilla Sixtina se empezó a construir en el siglo XVI, o yo entendí mal. No, es antes. La verdad no estoy segura de cuándo, pero la Capilla Sixtina es anterior. La decoración es del siglo XV y XVI, la pintura en las paredes. Pero y nos enseñó un mapa donde estaba la actual basílica. ¿Dónde se encuentra la Basílica Sixtina? ¿Es un recuadro que está hacia abajo? No, la Capilla Sixtina, la Sixtina no es una basílica, es una nave nada más con bóveda, donde están los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Y está en el Vaticano, está en el Palacio del Vaticano. Ahorita no traje el mapa del Vaticano, pero está cerquita de la grande iglesia que da a la plaza. Es una capilla privada del Papa.
Ok, gracias. Y es Sixtina por el Papa del retrato de un grupo de personajes del siglo XV. Ese es el Pablo VI, IV creo, pero es él que como rehabilita la Capilla Sixtina, por eso se llama Sixtina por él. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Ay, perdón, tenía que haber. Muchas gracias también por su exposición. Yo quería nada más saber si, ¿por qué hace esa diferencia entre basílica y la iglesia común corriente, o el templo de Pedro, por ejemplo? ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Cuál es ¿Es religiosa o es arquitectónica? Entonces voy a esperar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Una muy pequeña que me admira la sobrevivencia de estas pinturas, que a través de los años podamos verlas. Quisiera yo preguntarle a usted si la pintura era óleo o qué tipo de pintura materiales se usaba y si hoy se sigue usando lo mismo. Bueno, lo de la basílica, si eso no lo incluí, lo debería tal vez de haber incluido. La basílica viene, el nombre viene de Basileus, que es griego, rey, gobernante, y era un término que se utilizaba entre los romanos para hablar de edificios públicos que tenían ese tipo de planta en varias naves con no la traje, hubiera traído. Hay una basílica, hay varias en el mundo romano, hay basílicas y se refieren a edificios grandes en los que había un magistrado, pues una persona que oía quejas y resolvía cosas, una especie de corte, pero también eran suficientemente grandes para que hubiera otro tipo de actividades, no sabemos en detalle, pero actividades también comerciales, un lugar donde la gente se podía encontrar con otros. Y en Roma especialmente hay una basílica muy grande, las ruinas pues, de una basílica en el foro romano, pues, en la parte de los foros, que es de Maxentius, que era un antecedente, un poco anterior a Constantino, y es un edificio muy grande, con 3 naves, y lo que es decir es en planta se ve como basílica, muy, muy grande, 3 naves y además de mampostería, ¿no? Es de madera, es una gran construcción. Y lo que pasa es que esas basílicas, por lo que sabemos, y ciertamente la de Maxentius, no tenía el ábside al fondo, sino en una de las paredes laterales. Entonces no era un espacio dirigido hacia el fondo, ¿no? De la parte última o la parte más lejos de la construcción, sino estaba en medio. Probablemente también si ahí iba a estar el magistrado para que más gente lo pudiera oír, pero también para que no fuera tan dirigido a nada más a una persona, sino un espacio público cubierto en general. Sí, es como forma básica, es algo que existía en el mundo romano. Eso era, y no era templo, era un espacio público donde sí había probablemente alguna escultura de un dios o algo romano, pero y donde había actividad legal, comercial, un gran espacio público cubierto, pues eso era. Y la palabra viene de Basileus, que es rey en griego, ¿verdad? Pero buen techo
el griego era la lengua franca en Roma. No hablaban latín, hablaban griego. Esos son otros problemas. Y la pintura, me decían de la técnica, bueno, lo que les enseñé, hay pintura al fresco, que es pintura sobre pared, que tiene otro carácter, un carácter en cuanto a color más claro, más transparente, pero el fresco, si está bien hecho, dura lo que dura la pared, es decir, las otras pinturas eran, casi todo era óleos. La pintura al óleo bien hecha, bien conservada, si no le sucede algo grave, ¿no? Pues ahí está, entonces puede durar mucho tiempo. Eso creo que era lo que me preguntaba, ¿no? Bueno, y aquí los ven, son pinturas que pues, están bien, siempre se han guardado con cuidado,